Buenas tardes, hermanos. Iniciamos nuestra catequesis de los lunes que venimos realizando sobre el primer apartado, sobre la primera parte de nuestro catecismo de la Iglesia Católica correspondiente al credo. En esta parte venimos ahora tocando lo que corresponde a la segunda persona de la Santísima Trinidad, a Dios Hijo. Ya concluimos lo que corresponde al Padre, lo que el catecismo pues menciona sobre Dios Padre. Estamos ya en la segunda persona de la Santísima Trinidad, o la segunda parte también del credo, que corresponde a Dios Hijo, y de manera particular ya iniciamos la semana pasada con lo que el catecismo toca sobre la encarnación. El credo, nuestro símbolo de la fe, menciona, y nosotros así lo mencionamos y lo creemos, que Jesús se encarnó, el Hijo eterno del Padre se encarnó en el seno de María Virgen. Bueno, estamos en esta parte de la encarnación y hoy vamos a continuar en los números que vamos a tocar hoy son del 470 al 478, números del catecismo. Esos son los puntos que hoy vamos a tocar. ¿Cómo es hombre el Hijo de Dios? Este es el primer subtítulo que tocamos en nuestra catequesis del día de hoy. ¿Cómo es hombre? ¿Cómo es pues que se hizo hombre? ¿O cómo es que el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, es hombre como nosotros? Bien, comenzamos. Puesto que en la unión misteriosa de la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida, como nos lo dice la Gaudium et Spes número 22, la Iglesia ha llegado a confesar, nosotros como Iglesia confesamos, con el correr de los siglos, claro, con el avance, con el estudio, que la plena realidad del alma humana con sus operaciones de inteligencia y de voluntad y del cuerpo humano de Cristo. Es decir, la Iglesia pues asegura y de manera particular este documento, la Gaudium et Spes, que Cristo tiene una plena alma, goza de plena alma humana, con sus operaciones de inteligencia y de voluntad, como todo ser humano la tiene, y también un cuerpo humano. O sea, Jesús, el Hijo eterno del Padre, también por supuesto tiene un cuerpo totalmente humano. Pero paralelamente ha tenido que recordar la Iglesia en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido. Todo lo que es y hace en ella pertenece a uno de la Trinidad. Esto es bien interesante. Nuestra fe, el catecismo, menciona que la naturaleza humana no ha sido, dice, absorbida, no es absorbida. De esta manera desaparecería la humanidad de Jesús, quedando solamente la naturaleza divina y como una especie de caricatura de la humanidad de Cristo. No, por eso la Iglesia lo afirma. La naturaleza humana no es absorbida, es asumida, de tal manera que Jesús verdaderamente goza, tiene una auténtica naturaleza humana en todos los aspectos, como ya lo mencionamos, gozando de una alma humana, gozando de inteligencia y de voluntad, como cualquiera de nosotros, como cualquier ser humano lo tiene. Y obviamente, un cuerpo humano, pero denotando, lo aclara aquí el catecismo, que esta inteligencia o todo lo que corresponde a la humanidad, dice, lo que es parte de la naturaleza humana de Cristo, pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido. Con esto pues lo que se asegura es que la naturaleza divina asume, insisto, no absorbe, porque si no entonces quedaría una caricatura humana. No, asume la naturaleza divina, o el Hijo de Dios asume la naturaleza humana, de tal manera que el que habla, el que se mueve, el que piensa es el Hijo eterno del Padre,
la segunda persona de la Santísima Trinidad, siendo pues uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica pues a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad, así en su alma como en su cuerpo, es decir, en todo, absolutamente en todo su ser. Cristo pues expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad, como nos lo dice este texto del Evangelio de San Juan. Vamos a checarlo. Juan 14, 9, 10. Dice, le dice Jesús: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Bien, lo que asegura este texto de San Juan es eso, que Jesús nos manifiesta al Padre. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo eterno del Padre. Dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Estas palabras del Evangelio de San Juan pues nos aseguran esto. Jesús es pues el verdadero revelador del Padre, porque Él es el Hijo eterno. Su manera de obrar es el obrar de Dios, auténticamente es el obrar de Dios. Y Él viene a eso, a manifestarnos el obrar, el actuar de Dios, siendo Él una de las personas de la Santísima Trinidad. El Hijo de Dios, chequemos esta cita de la Gaudium et Spes. El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante, menos en el pecado. En todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Texto pues de la Gaudium et Spes que viene a manifestar y a corroborar esto que venimos diciendo. Bien, este siguiente subtítulo: el alma y el conocimiento humano de Cristo. Apolinar de la Odisea, este señor que fue herético por lo siguiente, afirmaba que en Cristo el Verbo había sustituido el alma o el espíritu. Lo que decía este señor, Apolinar de la Odisea, era que sí, Cristo tenía un alma, pero que esta alma había sido sustituida por el Verbo. O sea, la persona del Verbo, la naturaleza del Verbo, la naturaleza divina, había más bien sustituido al alma humana, al espíritu humano. Y no. Entonces, volvemos a decir, en todo caso, si se afirma esto, lo que Apolinar de la Odisea decía, pues entonces la naturaleza humana no es plena. Y si no es plena, si asume solamente una parte de la naturaleza humana, pues entonces la encarnación no es auténtica. Entonces la encarnación es parcial y por lo tanto incompleta, y por lo tanto pues no redime lo que Jesús en su encarnación no asume. Jesús asume totalmente nuestra naturaleza para redimir totalmente nuestra naturaleza. Por eso esta expresión o esta afirmación de este señor, Apolinar de la Odisea, pues es una afirmación herética. Contra este error, la Iglesia confesó que el Hijo Eterno asumió también un alma racional humana. Repito, porque si no fuera así, entonces Jesús no asume, no encarna totalmente nuestra naturaleza. Entonces se hubiera encarnado pues una parte o su naturaleza, la naturaleza que Él asumiera, pues fuera una naturaleza medianamente humana, pero no completamente humana. Y no sería una auténtica verdad de fe. Por eso la Iglesia, repito, afirma esto, que el Hijo Eterno asumió también un alma racional humana. Esta alma humana que el Hijo de Dios asumió está dotada de un verdadero conocimiento humano. Claro, como cualquier ser humano tiene esta capacidad. Como tal, este no podría ser de por sí ilimitado. Nuestro conocimiento humano pues, no es ilimitado. Nosotros somos limitados. Nuestra razón, nuestro pensamiento, nuestro entender es limitado. Nosotros no tenemos un conocer o una razón ilimitada. Nuestro conocer es limitado. Por eso se afirma esto: el alma racional
que encarnó Jesús, por supuesto, que era limitado. De ahí que se desenvolvía en las condiciones históricas de su existencia en el espacio y en el tiempo, efectivamente. Jesús vivía en un espacio y en un tiempo, en una situación limitada. Su humanidad lo vino a limitar a nuestra condición terrena, a nuestra condición existencial. Por eso el Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso progresar, como nos lo dice Lucas 2:52, quiso progresar en sabiduría, en estatura y en gracia. Cristo Jesús, al hacerse uno como nosotros, pues también fue creciendo, no solamente en estatura, que por supuesto que lo hizo, sino también fue creciendo en sabiduría, es decir, en conocimiento, en saber, en estatura, obviamente, y en gracia, es decir, en conocimiento de la vida divina. E igualmente adquirir aquello que en la condición humana se adquiere de manera experimental, como nos lo dicen estos textos evangélicos. Vamos a tomar uno de ellos para confrontar, para corroborar. Marcos 6:38. Dice Marcos 6:38. Él les dice: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Después de haberse cerciorado, le dicen 5 y 2 peces. Marcos 6:38. Este aspecto, pues, es lo que viene a ser, o sea, Jesús pregunta cuántos panes tienen, y a lo que se le responde, 5 panes y 2 peces. Es decir, Jesús se basa en lo que hay. Jesús hace aquel acontecimiento de la multiplicación de los panes con lo que hay, es decir, solamente con una manera limitada. Es limitado también lo que le presentan, mas sin embargo su obrar divino lo hace milagro, aquel acontecimiento de la multiplicación. Esto correspondía pues a la realidad de su anonadamiento, precisamente en la condición de esclavo, como nos lo dice este cántico de los filipenses: Jesús que se anonada, Jesús que se hace limitado, siendo Él ilimitado, se hace limitado, asumiendo nuestra naturaleza humana, que es efectivamente limitada. Pero al mismo tiempo, este conocimiento verdaderamente humano del Hijo de Dios expresaba la vida divina de su persona, como nos lo dice San Gregorio Magno. La naturaleza humana del Hijo de Dios, no por ella misma, sino por su unión con el Verbo, conocía y manifestaba en ella todo lo que conviene a Dios. Dice esta expresión San Máximo el Confesor. Esto sucede ante todo en lo que se refiere al conocimiento íntimo e inmediato que el Hijo de Dios, hecho hombre, tiene de su Padre. El Hijo, en su conocimiento humano, demostraba también la penetración divina que tenía de los pensamientos secretos del corazón de los hombres. Bueno, tomamos algunas citas que aparecen aquí para corroborar también esto que el catecismo nos menciona. Por ejemplo, vamos a tomar Mateo 11:27. Mateo 11:27. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Un conocimiento pues íntimo de lo que es la Santísima Trinidad. Nos manifiesta esta expresión de Mateo. Y otra expresión que encontramos acá en Marcos 2:8. Marcos 2:8. Dice: pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice: ¿por qué están pensando así en sus corazones? Bueno, aquí
en este texto de Marcos, haciendo referencia a que también Jesús tenía esta capacidad de ver, saber el interior de los corazones humanos, de los corazones del hombre, como escuchábamos en este texto de Marcos y en otros tantos ejemplos, en donde por su naturaleza divina, por su gracia, precisamente Jesús sabía. Y en muchos textos bíblicos encontramos esto. Jesús sabía lo que pensaba, lo que en ese momento se estaba girando, discerniendo en los corazones del hombre y de muchas personas con las que Jesús interactuó. Bueno, esto manifestando su misma naturaleza divina en su misma persona. Debido a su unión con la sabiduría divina, lo que ya decíamos, en la persona del Verbo encarnado, el conocimiento humano de Cristo gozaba en plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar. Jesús tenía pleno conocimiento por la sabiduría divina, por esa unión plena y total con la sabiduría divina, con la naturaleza divina. Y así como escuchábamos anteriormente que Jesús sabía cuáles eran los designios de Dios Padre, así como Jesús por esta unión con la sabiduría divina podía intuir y saber lo que pensaban los corazones humanos, así también Jesús sabía, gracias a esto, tenía un pleno conocimiento de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar, como nos lo corroboran estos textos de Marcos. En los siguientes capítulos y versículos vamos a tomar Marcos 8:31. Dice, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitado a los 3 días. Jesús pues anunció, mínimo en 3 ocasiones, a sus discípulos este acontecimiento, su final en la pasión, muerte y resurrección, porque precisamente, volvemos a repetir, gracias a esa unión con la sabiduría divina, Jesús sabía cuáles eran los designios para él y cómo se había trazado el plan de salvación. Por eso Jesús les anticipaba a sus discípulos que él iba a morir y de qué manera iba a morir, siendo acusado, llevado a la muerte, pero también posteriormente siendo él resucitado. Lo que reconoce ignorar en este campo, declara en otro lugar no tener misión de revelarlo, ¿de acuerdo? Al final de los tiempos, pues haciendo referencia al final de los tiempos. Siguiente punto, siguiente subtítulo, la voluntad humana de Cristo. De manera paralela, la Iglesia confesó en el Sexto Concilio Ecuménico, que es el concilio, el tercer concilio de Constantinopla, en el año 681, que Cristo posee 2 voluntades y por lo tanto 2 operaciones naturales, claro, la divina y la humana, no opuestas, no es que se opongan, no es que choquen entre sí la voluntad humana y la voluntad divina, no es que estén como en una especie de lucha, a ver quién gana, la voluntad humana o la voluntad divina, no es que estén en constante confrontación, quién puede más, quién es el vencedor o quién tiene más la razón, no, es más bien, son voluntades cooperantes, así lo afirmó este concilio. Jesús tiene 2 voluntades, la voluntad humana, la voluntad divina, no opuestas, repito, no es que estén confrontándose, no es que estuvieran chocándose a ver quién gana, sino que son cooperantes, de forma que el Verbo hecho carne en su obediencia al Padre ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. Qué interesante esto, hermanos. Repito, son naturalezas cooperantes, que están de acuerdo, que están en plena sintonía, no en choque, no en confrontación, sino totalmente en sintonía, cooperantes. ¿Y cooperantes a qué? O sea, dispuestas a cooperar, ¿en qué sentido? Bueno, pues a la obediencia al Padre. El Verbo hecho carne, en su obediencia al Padre, es decir, esto hay que subrayarlo, por obediencia al Padre, por obediencia a los designios salvadores del Padre, ha querido humanamente todo lo que ha decidido
divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. Entonces, si la voluntad divina y la voluntad humana están en cooperación o en sintonía, es totalmente en vistas a que el Verbo eterno obedece a Dios Padre, y de ahí que la voluntad humana está de acuerdo en todo lo que sea necesario para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina sin hacerle resistencia, lo que ya les decía. No es que se opusiera, no que se negara, no, sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente, a la voluntad eterna del Padre, a la voluntad divina, pero en sintonía. No en un sentido de que estuviera forzada, que Jesús se viera forzado, que Jesús en su humanidad se viera obligado a hacerlo, como si fuera una especie como de títere, ¿no? Que a fuerzas lo tenía que hacer sí o sí. No, es en total sintonía y en colaboración y cooperación por la salvación de la humanidad. Siguiente subtítulo: el verdadero cuerpo de Cristo. A ver, esto pues también tiene que ser muy claro. O sea, Jesús también gozó de un cuerpo humano como el nuestro, de un cuerpo material, vamos a decirlo así, ¿no? Por supuesto que esto también es evidente en el momento en el que Jesús se ha encarnado. Como el Verbo se hizo carne, asumiendo una verdadera humanidad, el cuerpo de Cristo era limitado, ya lo decíamos, por supuesto. Jesús también sufrió nuestras limitaciones, es decir, frío, calor, sed, hambre, etcétera, etcétera, ¿no? Todas nuestras limitaciones humanas, Cristo también las padeció, excepto el pecado. Esto lo afirma el Concilio de Letrán, que se dio en el año 649. Por eso se puede pintar la faz humana de Jesús, es decir, el concilio concluye que precisamente porque Jesús asumió un cuerpo como el nuestro, limitado, existencial, terreno, por lo mismo hay un rostro de Jesús. O sea, Jesús tuvo rostro, no fue un ser humano imaginario. No, Jesús verdaderamente existió, tuvo un cuerpo y un rostro como cualquier ser humano los tiene. Por lo mismo el concilio concluye, sí se puede dar una manifestación externa, una pintura, digámoslo así, un dibujo de lo que es la faz de Cristo nuestro Señor. Lo que es actualmente pues la sábana de Turín, como así se le conoce, bueno, pues es precisamente un acercamiento, vamos a llamarlo así, un dibujo, obviamente atribuido a causas extraordinarias, de lo que es el cuerpo de Jesús, de lo que es no solamente el rostro, sino el cuerpo total de Jesús. Bueno, y esto es válido pensarlo así, porque repito, pues Jesús tuvo un cuerpo como cualquier ser humano, y por eso es válido pensar en esto. El séptimo concilio ecuménico, que se da en Nicea, el segundo en Nicea, en el año 787, bueno, ahí la iglesia reconoció que es legítima su representación en imágenes sagradas, lo que ya decíamos. Hubo en esas fechas del concilio de Nicea y en esos años, pues algunos que se negaban a representar a Jesús a través de pinturas, a través de alguna imagen. No, para ellos, para esta tendencia no era válido, no era correcto representar a Jesús o a Dios a través de imágenes. Este concilio concluye que sí se puede, que es válido, que es legítimo representar a Jesús a través de una escultura, a través de una pintura, por el simple hecho de que Él ha asumido un rostro y una corporeidad como la de cualquier ser humano, como cualquier ser humano lo tiene. Al mismo tiempo, la iglesia siempre ha admitido que en el cuerpo de Jesús, Dios, que era invisible en su naturaleza, se hace visible. Bueno, esto lo decimos en el prefacio de Navidad, que Dios, que era invisible en su naturaleza, ahora se hace visible en la humanidad que asume. En efecto, las particularidades individuales del cuerpo de Cristo expresan la persona divina del Hijo de Dios. Él ha hecho suyos los rasgos de su propio cuerpo humano, hasta el punto de que pintados en una imagen sagrada
pueden ser venerados, porque el creyente que venera su imagen, venera a la persona representada en ella. Así lo concluye el segundo concilio de Nicea, ya lo decíamos también más arriba. Esto es importante, porque de repente, bueno, pues hay algunas creencias, algunas sectas o religiones que pues esto lo atacan a la Iglesia Católica, ¿verdad? Cómo nosotros adoramos imágenes, cómo es que nosotros tenemos pinturas, esculturas de un santo, de Cristo, de la Virgen, y esto es un ataque muy frontal que de repente se hace, ¿no? a todos los creyentes católicos. ¿Por qué? Dicen, veneramos, adoramos, dice, porque adoramos imágenes. Bueno, aquí el catecismo nos lo dice así de fácil. Una, no adoramos, veneramos las imágenes, que es muy diferente. Adoramos a Dios, porque solo Dios merece adoración. Las imágenes, ahí está escrito, nos lo dice el catecismo, son veneradas, es decir, le damos una reverencia adecuada de veneración. ¿Para qué o por qué? Porque en esa imagen o en esa escultura, nosotros los creyentes vemos y veneramos a la persona que se representa. A la persona que se representa. O sea, no a la imagen como tal. No es que nosotros, por ejemplo aquí en esta imagen que tenemos de la Virgen de Fátima, no es que nosotros como tal nos postremos ante la imagen como si la imagen fuera nuestra salvadora. No, la imagen me recuerda y me proyecta hacia nuestra Madre Santísima. Es lo que nos dice el concilio, a la persona que se representa en ella, no a la imagen como tal. La imagen es una, pues, representación, y es válido creer en eso, es justo creer en eso, porque Jesús ha asumido nuestra naturaleza. No es un invento, es una realidad. Jesús asume nuestra naturaleza y por lo tanto es válido representarlo como cualquier otro ser humano, ¿no? Es decir, así como es válido tener una foto de la familia, una foto de un ser querido, así como en su momento se han hecho esculturas maravillosas de personajes famosos, y todo eso nos representa a alguien, ¿verdad? Una cosa es que eso me representa a alguien y otra cosa es que yo me postre para venerar a una escultura concreta, X o la que sea. No, son dos cosas muy diferentes. Bueno, ojalá que este punto lo tengamos muy claro para no confundirnos y para saber decir la verdad. Y aquí está lo que nos dice el catecismo respecto a este punto, aprovechando pues este evento de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, también como aspecto colindante, bueno, pues el concilio y el catecismo tocan también lo que es el corazón del Verbo encarnado, como algo también interesante. Jesús durante su vida, su agonía y su pasión nos ha conocido y llamado a todos y a cada uno de nosotros y se ha entregado por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos dice Gálatas, San Pablo a los Gálatas. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Jesús amó con un corazón humano. Por esta razón, el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, como nos lo menciona el Evangelio de San Juan, es considerado como el principal indicador y símbolo del amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. Esta expresión es del Papa Pío XII en su encíclica Aurietis Aquas. Por eso también nosotros como iglesia celebramos y veneramos al Sagrado Corazón de Jesús, porque Jesús verdaderamente amó con un corazón humano, 100% humano, y amó a todos. Y ese corazón humano que fue traspasado es el corazón que amó hasta el extremo, como el mismo el Evangelio de San Juan nos lo dice, un amor hasta el extremo, hasta derramar su sangre por nosotros. Por eso repito, pues la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es una muy bonita devoción y que tiene este fundamento sólido
y que es justo también venerar al Sagrado Corazón de Jesús, porque Jesús, insisto, también tuvo un corazón que amó, y amó hasta el extremo, en un ejemplo maravilloso de amor que nosotros pues tenemos que seguir. Bien, pues estos son algunos puntos, hermanos, los puntos que hoy tocamos en nuestra catequesis de los lunes. Como siempre les digo, para cualquier duda y mayor información, bueno, pues aquí está nuestro libro base, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy tocamos los números 470 al 478, de tal manera que si algunos de los aspectos que por aquí comenté, por ahí no lo expliqué bien, me disculparán. Bueno, pues ahí están los números para ir a la fuente, ¿no? Y ahí darle 1, 2, 3 leídas, las que sean necesarias, para que esto nos quede pues lo más claro posible. Bien, agradezco su participación y concluimos con la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que pasen buenas tardes.